say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Mira qué puntada más bonita vamos a utilizar para el proyecto esta semana. Es como un chevron, pero ya veis que es una puntada diferente a la que estamos acostumbrados. Bueno, pues esto sería un lado del top. Doblándolo así, por la mitad, sacaríamos cuerpo. Toda la zona que tengo en agua marina sería parte del hombro, desde el cuello. Ahora aquí está mi cabeza. Aquí está mi cabeza. Y de aquí sale mi cuello para el hombro. Y ya todo el brazo, el largo que necesite. Haremos 2 piezas iguales para tener una a cada lado. Como no nos da el largo, porque después, mira, después cerraremos la parte de la manga, que es la que tengo en los otros 2 colores. Todo esto haré una costurita hasta aquí. Y esto lo dejaré abierto porque tendré que entrar por aquí con mi cuerpo. Al otro lado, otra pieza exactamente igual. La tengo por aquí montada en el maniquí porque la acabo de estar probando. Que me viniera bien. Bueno, pues otra pieza igual. Hacia el otro lado. ¿Vale? Aquí mi cuello. Aquí mi cuello. Mi escote. Y esta parte irá. La parte de atrás la dejaremos en un principio abierta. Y la parte de delante la cruzaremos un poco para cerrarla. Pues nada, una costurita aquí abajo. Para que se nos quede así fijo. Y se quede como cruzadito. Y ya el escote de por sí pues se quedará más o menos cerrado. Pero si lo queremos cerrar aún más, pues igual le podemos dar una puntadita a la altura que queramos. Yo creo que se la voy a dar aquí. ¿Vale? Y bueno, pues una vez que ya tengamos eso, la parte de la espalda os recuerdo que se quedaría sin unir. Estaría abierta. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos cerrada la parte de las mangas, no me entra más en la cámara. Una vez que tengamos ya el cuerpo, a ver, que como os digo es la parte que tengo así clarita en agua marina, pues haré una tira que recorrerá todo, la parte de adelante como está cerrada, todo lo de adelante, todo lo de atrás, más un poco más para poder anudar, porque lo cerraremos de esa forma, anudado con una cuerdecita que vamos a hacer como una especie de cinturón y ahí lo anudaremos. Como nos seguirá quedando corto, pues independientemente le haremos un volantito abajo para que nos alargue un poquito más. ¿Vale? Pero bueno, más o menos para que tengáis hoja de ruta de lo que vamos a necesitar hacer. Y como veis es súper fácil. ¿Qué es lo que os voy a enseñar primero? La puntada. Os enseñaré cómo hacer la puntada. La puntada es múltiplo de 12. Entonces montaremos puntos, una serie de cadenas, múltiplo de 12 para empezar, que nos dé la medida que necesitemos cada uno. ¿Cómo te tomas la medida? Bueno, mira, yo como he necesitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 motivos y es múltiplo de 12 con 120 cadenas,
más 1. Si tú en vez de 12, porque esto es una talla M, vas a trabajar una talla L, pues en vez de hacer un múltiplo de 12 y tener 10 motivos, si quieres podrías tener 12 motivos, entonces tendrías que sumar 24 cadenas más para tener 2 motivos más. Bueno, y así si quieres menos, pues le resta. Vale, bueno, pues nada, y luego se va repitiendo, ¿vale? Son 2 vueltas que se repiten, súper fácil de hacer. El material, puedes utilizar el que tú tengas a mano, el que tú quieras, la combinación de colores que a ti te guste. Mira, yo ya esto que lo tengo casi agotado. Tenía 100 gramos de cada madeja y yo creo que más o menos es lo que gasta, porque me queda más de este porque he utilizado aquí mucho menos, pero ahora lo voy a utilizar para hacer la parte de abajo, con lo cual lo voy a gastar casi por igual. Bueno, pues es este material acrílico que yo estoy trabajando últimamente, porque compré unos conos gigantes que tengo que gastar, y entonces lo que he hecho es un grosor de 3 hebras. A ver. Mira, es un grosor de 3 hebras. No sé por qué aquí me quedan 2 y son 3. No, perdón, estoy confundida por completo. Es un grosor de 2 hebras. Estoy confundida por completo porque hice otro proyecto con 3. Es un grosor de 2 hebras, ¿vale? Y lo vamos a trabajar con un gancho del 3,5 porque quiero que me quede sueltecito. No quiero que me quede apretado. Entonces, equivalente a esto, pues una lanita de bebé, perfectamente. Y un gancho del 3,5. Bueno, pues como veis aquí he hecho la misma tonalidad agua marina, pero le he metido ya el otro tono, el petróleo, y luego petróleo solo, en 2 hebras. Y gancho del 3,5, repito. Bueno, pues te tomas la medida. Mira, voy a doblar porque en realidad la medida que tienes que tomar es... A ver, que lo ponga. Esto va hacia abajo cuando va doblado. Ahora mismo está del revés. Es desde tu cuello hasta tu ombligo. Desde tu cuello hasta tu ombligo. Y eso por 2, ¿vale? Para que tener también para la parte de atrás. Entonces, no te recomiendo más, porque si no te quedará luego una manga demasiado ancha. Menos, pues, poco menos, porque en realidad lo suyo es que te quede eso, que te quede lo más largo posible y que quede una manga, aunque sea ancha, pero que sea bonita también, así anchita. Si quieres hacerlo más cortito el top, sí lo podrías hacer con menos medida. Entonces, en mi caso, la medida desde mi cuello aproximadamente hasta mi ombligo, encimita del ombligo, es de 35 centímetros, que por 2 son 70 centímetros. O sea, que te montas cadena hasta tener 70 centímetros si quieres hacerlo como yo, o te vas calculando qué cantidad de motivos necesitas para la medida que tú tienes. Múltiplo de 12. He completado esa primera vuelta en punto bajo, hago una cadenita, giro y vuelvo a hacer otra vuelta en punto bajo. Un punto en cada punto. Hasta completar todos los puntos. Pues una vez que ya hayamos terminado, vamos a hacer la vuelta número 1 del patrón, que vamos a ir repitiendo vuelta 1, vuelta 2. Y tenemos que empezar o bien haciendo 3 cadenas, o bien haciendo un punto de esta forma. Estira un poquito la lazada, mantén siempre con el dedo. La tienes que retorcer un poco así, o sea, te vienes con la aguja por delante, la retuerces un poquito. Entras en el primer punto, voy a estirar un poco más porque si no, no llego. Paso, ya estoy cogiendo las 2 lazadas con el dedo para que se me mantengan fijas, las bloqueas. Entras en el primer punto, trabajas como si fuera un punto alto, 1 y 2 veces en 2 sacadas. ¿Vale? Pero si tú no quieres hacerlo así, haces las 3 cadenas y ya te vale. Esta idea la voy a repetir, pero la puedes aprender mucho mejor donde yo la he aprendido, que es en el canal de, creo que se llama Príncipe Pelayo, lo conoceréis seguro. Y a mí me encanta cómo explica ese youtuber de crochet, cómo explica todas las técnicas. Y bueno, no se la estoy quitando ni se la estoy robando. Directamente, como la pone para todo el mundo, yo ya la he cogido y ya la voy a seguir utilizando, pero gracias a él,
el mérito es de él, no es mío para nada. De hecho, si lo queréis aprender mucho mejor, iros a su canal, que él lo explica estupendamente. Bueno, pues estiramos aquí, pasas por delante, bloqueas las 2 hebritas con el dedo, entras en el primer punto y pasas esas 2 hebras y te quedan de nuevo 2 y pasas esas 2 hebras. Tengo un punto alto. En el siguiente, mira, vamos a hacer un punto alto alargado, pero sin terminar. Paso una y 2 veces y no termino. Cojo hebra, paso una y 2 veces. Y no termino y terminamos. Tenemos 3 puntos altos alargados cerrados juntos. Esto va a ser siempre al principio y al final. Los siguientes 3 puntos los trabajamos en punto alto alargado. 1, 2 y 3. Tenemos 3 puntos altos alargados cerrados juntos, 3 puntos altos alargados. A continuación, en el siguiente punto, hacemos en el mismo punto 5 puntos altos alargados. 1, 2, 3, 4 y 5 en el mismo sitio. A continuación, 3 puntos altos alargados, 1 en el siguiente, otro y en el siguiente, otro. Hemos prácticamente terminado un motivo. Tenemos que pasar para el siguiente motivo de la siguiente forma. Saltas 1 y 2 puntos. En el tercero, sacas la hebrita, así de esta forma. O sea, repito. Cojo hebra, salto 2 puntos, entro, saco hebra, alargo un poquito y paso por esas 2 hebras una vez. Vuelvo a repetir. Saco hebra, paso por esas 2 hebras una vez. Vuelvo a repetir. Saco hebra, paso por esas 2 hebras una vez y lo cierro todo. Cojo hebra, salto 2 puntos. En el siguiente hago 1, en los 3 siguientes hago 1 en cada uno. 2 y 3. En el que sigue van los 5 puntos tejidos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora tejemos 3 puntos. 1 en el siguiente, 2 en el siguiente, 3 y así va repitiendo. Ahora tendrías que saltar 2 puntos, hacer este punto puff, de nuevo saltar 2 puntos y repetir el patrón. 3 puntos, 5 en el mismo punto, 3 puntos. Todas las veces que te vas encontrando, ¿vale? Tú vas continuando, sigues haciendo salta 2 puntos, haces el puff, salta 2 puntos, vuelves a repetir. Y así todo el tiempo. Ya te va, cuando llegas al final te van a quedar 3 puntos. Entonces en esos 3 puntos terminas como empezaste. Haces un punto alto alargado sin terminar, en el siguiente un punto alto alargado sin terminar y un punto alto alargado sin terminar. Y ya terminamos. Y habremos completado la vuelta número 1. En la vuelta número 2 hago una cadenita giro y trabajo todos los puntos. Te tienen que quedar los mismos puntos con los que empezaste. En mi caso, aquí una muestra de 25 puntos. Pues los 25 puntos. Mira, ahora tengo 3 hechos. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Veis que es el múltiplo de 12? Y ahora me quedan otros 12. 1, más 1, claro. 2, porque son los últimos. Ya he perdido la cuenta. 1, 2 y 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el 1 que tenemos siempre al final, que son estos 3 que están tejidos juntos. ¿Vale? Hemos completado una vuelta, una cadenita. Esa es la vuelta número 2. Y volvemos de nuevo del derecho a repetir la vuelta número 1. La vuelta 1 se hace del derecho, la vuelta 2 se hace del revés. Perdón. Repetimos lo mismo que la vuelta 1 ahora. De nuevo, o bien haces el punto como lo empecé, o bien haces 3 cadenas, ¿vale? Ya he hecho una cadena, 1, 2 y 3. Voy a hacerlo ahora con cadenas para que veáis la diferencia. Y ahora el siguiente lo haces en alargado sin terminar y el siguiente en alargado sin terminar. Ya tienes los 3 que los terminas juntos. Repites el patrón. 1 en el siguiente, el segundo, el 2, en el siguiente el 3. 3 puntos alargados, 3 puntos altos alargados. En el central, si os dais cuenta, es el que está de los 5 que hicimos juntos, en el que está en el centro. Te va a coincidir que tienes que hacer de nuevo 5, 1, 2, 3, 4, 5, de nuevo hacia abajo 3, ahí, con las hebras me pasa esto a veces, 1, 2, 3, tenemos un motivo. Hacemos la intersección hasta el siguiente motivo, que es saltándonos 1, 2 puntos en el tercero. Caigo encima del puff, repito el puff. Estiro, he cogido hebra, estiro, me quedan 3 hebras, esta no la cuento. Esas 2 las paso. Repito, cojo hebra, estiro, paso esas 2, cojo hebra, estiro, paso esas 2. Y tienes 4 hebras en la aguja que vas a cerrar juntas. De nuevo saltas 2 puntos y hace los 3 siguientes en punto alto alargado. 1, 2, 3. En el siguiente haces los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tienes que hacer los 3 siguientes en punto alto alargado. 1, 2, 3. Te quedan 3 al final, porque porque tengo pocos puntos, tú tendrás más, entonces vuelves a hacer la intersección. Saltas 2 puntos, el punto puff, saltas 2 puntos y repites el motivo las veces que tengas, la cantidad de puntos que tengas, las veces necesarias. Los 3 últimos puntos, un punto alto alargado sin terminar, un punto alto alargado sin terminar y un punto alto alargado sin terminar. Los terminamos.
Hacemos una cadenita y hemos completado de nuevo la vuelta número 1. La vuelta número 2, giramos un punto en cada punto en punto bajo. Toda la vuelta en punto bajo, ahora tendría que hacer una cadenita, giro y repito la vuelta 1. Las veces necesarias. Yo en este color, esto luego va así, ¿vale? Recordad que esto va así. Esta es la parte del cuello y de mitad de mi centro de mi cuerpo, de mi delantero. Hacia acá que va la manga. Entonces tú trabajas la cantidad de veces que tú quieras el patrón para tener en este color, por ejemplo, yo he hecho 12 veces, 12 que son 24. He hecho 12 veces esas dos vueltas, ¿vale? Que son pues 24 vueltas, ¿no? Y he pasado al color siguiente, que es este que va mezclado con los dos tonos. Y de este color he hecho 10 veces las dos vueltas. Y luego he pasado al otro tono que va en un solo tono y he hecho 4 veces más. Entonces serían 12 más 10, 22 más 4, 26 veces el patrón, las dos vueltas, que es por 2, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues ese así es el largo que yo le quería dar, pero bueno, cada una igual necesitamos algo diferente, entonces tú ya lo que tú quieras. Si tú quieres hacerlo del mismo color, pues continúa esa cantidad de vueltas que yo te estoy diciendo en un solo color. O vas haciendo la mezcla de colores como tú quieras. ¿Vale? Yo aquí lo que haría ya, si quiero cambiar el color, por ejemplo, porque ya he hecho las 12 veces el patrón, las 12 veces esas dos vueltas, pues vuelvo a hacer otra cadena porque me gusta cerrar con 2 y corto la hebra. La aseguro y añado el otro color, pues simplemente con un nudito. A ver. A ver dónde tengo la hebra, fácil de coger aquí. Yo cojo la hebra de dentro, que siempre es más fácil de ir sacándola. Entras en el primer punto. Y haces un par de nudos. Y empiezas de nuevo la vuelta número 1. Aquí haces una cadenita, estiras, pasas por delante, engancha, haces el punto o bien haces las 3 cadenas, como tú quieras. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, punto alto alargado. Termino, hago los 3 siguientes. Pero haces el cambio en esta vuelta, en la 1. De color, queda mejor. Vale, 2 y 3. Ahora haríamos los 5 puntos aquí en el centro. 1, 2, 3, 4, 5. Los 3, 1, 2, 3. Salto 2 en el tercero. Estiro, cierro esos 2. Estiro, cierro esos 2. Estiro, cierro esos 2 y lo cierro todo. Salto 2 en el 3, ya empiezo a hacer de nuevo el siguiente motivo. ¿Vale? Bueno, pues no os quiero aburrir con lo mismo porque esto ya es repetir esas 2 vueltas y ya veis lo facilísimo, se me ha hecho aquí un nudo, lo facilísimo que es de hacer. No os voy a aburrir con más porque es repetir, repetir, repetir. ¿Vale? Bueno, pues lo que os comenté. En mi caso tengo, a ver, que retiro un poco. Tengo en el agua marina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces esas 2 vueltas. En el mezclillado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el color liso 1, 2, 3 y 4. Y acabas con la vuelta 2, o sea, la vuelta del punto bajo. Tenemos, ya os he dado la medida de
largo, ¿no? Del largo quiero decir del largo del cuello al ombligo. Y el largo del cuello al brazo, bueno, a la mano, ¿vale? Que sería nuestra manga. 2 piezas iguales. Y ahora vamos a unir. Vamos a cerrar. Ponemos nuestra prenda del revés, que sería al contrario como la tengo. Ahora la pongo bien. Y vamos a cerrar. Pues 4 y 10, 14, ¿no? Porque yo voy a cerrar hasta este color. Y este color lo voy a dejar de cuerpo. Pero por si tú lo estás haciendo con diferentes vueltas en cada color o lo estás haciendo todo del mismo color o algo así, bueno, pues yo te indico mejor así, que serían las 10 y 4. Serían 14, 28 vueltas en total. 14 veces el patrón. Vamos a cerrar con un, no sé si hacerlo en deslizado con la agujita, pero a mí es que me gusta hacerlo con crochet. Yo creo que lo voy a cerrar con crochet. Voy a cerrar uno y os indico cómo lo he cerrado en el otro. Pues os digo cómo yo he hecho la unión porque me ha quedado bien. Tenemos que tener la pieza con el revés mirando hacia nosotros y tenemos los derechos hacia adentro, ¿vale? Tengo revés, revés y dentro los derechos. Voy a enganchar el color justo donde empieza el otro color. En ese punto bajo que tengo aún en el agua marina. Bueno, pues de este lado vengo a ese mismo punto, que sería un punto bajo que hay aquí, y me traigo la hebra hacia acá. Hago una cadenita. Y ahora, esto se queda abierto, ¿vale? Es la parte del cuerpo. Voy a ir cerrando toda la manga. Como en 3 veces, quiero decir. Perdonadme porque me entra la tos. Mira, tenemos la vuelta 1, la vuelta 2 aquí en punto bajo. Se ve del revés diferente, pero se aprecia. Vuelta 1, vuelta 2. Bueno, pues en esas 2 vueltas van a ir 3 uniones. La primera la vamos a hacer aquí en el centro del punto. Paso por ese punto y por el de atrás. Y con un deslizado me traigo la hebra. Sacamos un poquito la hebra para que no nos quede muy ajustado. Mirad la hebrita que se aprecia, ¿vale? Aquí arribita, que de la unión de esos 3 puntos altos que cerramos juntos. Ahí. De la parte de atrás la busco que sea la misma hebrita. A ver dónde está. Aquí. Y paso con deslizado. Y la tercera unión es en el punto bajo. En el punto bajo y en el punto bajo de detrás. Paso. ¿Vale? Ya he unido ese trocito de las 2 vueltas. Pues voy repitiendo igual. Entro en medio del primer punto y en el de atrás. Deslizo. Aquí arribita en la base de esos 3 puntos que cerramos juntos. En la parte de atrás, en el mismo sitio y deslizo. Y en el punto bajo y en el punto bajo de atrás. Y deslizo. Y así vamos a ir cerrando hasta, bueno, pues completamente, hasta tener toda la manga cerrada. Hasta aquí abajito. Nos queda, tengo esta terminada, así que os lo enseño. Ya la he vuelto del derecho y entonces la costura del derecho se verá así. Vale, esto va en la parte de abajo del todo del brazo, por lo cual no, esa costura se queda más o menos invisible, porque nos va a quedar aquí abajito. Y bueno, pues tenemos el cuerpo, como dije, abierto para ahora cruzarlo, ¿vale? Cerramos las 2 mangas y ahora nos vemos para cruzar la parte de delante y cerrarla un poco. Tengamos las 2 mangas ya cerradas de costura, nos traemos los cuerpos hacia el centro. Sabéis que están abiertos, ¿vale? La parte de atrás no le vamos a hacer nada. En la parte de delante, la que nos cae hacia adelante, estamos del derecho.
Bueno, pues mira, lo primero que voy a hacer es calcular hasta dónde quiero cruzar. Entonces, el que tengo a mano derecha, la manga que tengo a mano derecha, me la traigo un poquito hacia acá. Y la que tengo a izquierda me la traigo un poquito así para cruzar. ¿Dónde quiero cruzar? Quiero cruzar 3 motivos. 1, 2 y 3. Entonces, sería hasta aquí. Y de acá, 1, 2 y 3. Sería hasta aquí. Este punto bajo, en este punto bajo, voy a pasar la agujita. Y voy a hacer un par de nuditos para añadir ya la hebra. Bueno, pues ya simplemente paso por ahí, por el primer punto, con la aguja. Lo estiro un poquito y si quieres te pones un marcador. Pero lo que tienes que unir, aquí da igual que se va la costura porque ahora vamos a coser encima. Vamos a tejer encima, perdón. No coser, vamos a tejer. 1, 2, 3. Hasta aquí. Y esto lo cosemos, pues de la mejor manera que sepamos. No hay que ser expertas tampoco. Simplemente, bueno, pues nos vamos de allá hacia acá y de acá, de allá hacia, o sea, de acá hacia allá, perdón. Y hacia acá. Vamos pasando así la agujita. No tiene que estar perfecto, simplemente es para que se mantenga. Ya estamos llegando al final. A ver, hasta aquí. Y hago mi última unión. Vuelvo a pasar una vez más. Y bueno, esto sí, ya por dentro hacemos el nudito para que no se nos vea. Otro nudito más. No es que sea tan torpe, es que cuando se trabaja con 2 hebras es más complicadillo. Ahora. Bueno, pues ya está. Simplemente vamos a esconder un poquito la hebra y lo cortamos. Ya lo tenemos sujeto. ¿Veis? Esta es la costura, pero la función es que nos quede como cruzadito el tejido. No lo hemos cosido en recto. ¿Vale? Nos queda como cruzadito. Y ahora, para garantizarme que se va a quedar así cruzadito, calcúlate un cierre, haz un par de nuditos. Y bueno, pues yo he calculado aquí, en el segundo puff. Ahí. Ahí. Tengo que engancharme en algún sitio donde se quede mejor el nudo cogido. No se va a quedar. Pues por dentro. Ahí se queda mejor. Voy a dar otra vueltecita. Vale. Y ahora ya, pues si salgo por ahí. Lo del nudito no es buena idea. Es mejor anudarlo porque, fijaros,
se me ha salido al final por aquí, así que se ha quedado anudado, pero bueno, tan fácil como ahora esconderlo y ya está. Os habéis dado cuenta que yo la costura no es lo mío. El crochet me encanta, pero la costura... Bueno, ahora lo esconderé mejor. Yo lo que quiero enseñaros es que lo voy a fijar con el segundo. Ahí. Vuelvo a entrar por un lado y por otro. Y vuelvo a entrar por un lado y por otro. Es darle una puntadita para que se quede. ¿Vale? Después, si vemos, una vez que lo tenemos en el cuerpo puesto, que le tenemos que dar alguna puntada por aquí para que se quede y no se mueva, pues lo volvemos a hacer. Pero yo más que nada es tener idea hasta dónde quiero el escote. Yo ya me lo he probado y lo quiero hasta ahí. Y bueno, la verdad que no sé, una vez que lo anudemos atrás, si se queda fijo, si se va a abrir mucho y si le voy a tener que hacer algo más. Pero de momento, probamos con esto. Ya está, simplemente, ¿vale? Ahora le haces un nudito y lo cortas. Y bueno, esas hebras que se me han quedado ahí feas hacia adelante, las voy a pasar hacia atrás para que no se vean y ya está. Bueno, pues, ¿qué hacemos a continuación? Ahora se abre porque estoy tirando de ella, ¿eh? Pero esto una vez que está en el cuerpo, al haber hecho el cruce, se nos va a quedar cruzadito. No nos va a dar ese problema de que se abra tanto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ya lo tengo cerrado en círculo. Si lo veis, la parte de abajo, le voy a dar la vuelta. Esta es la parte de detrás, que está abierta. Y esta, si empezamos a tejer, por ejemplo, en este lado de la espalda, yo podría trabajar en redondo perfectamente hasta llegar hasta el otro extremo, que es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una primera vuelta por todo en punto bajo hasta llegar aquí. Pero como además queríamos que se nos anudara, bueno, lo de anudarlo, lo podemos hacer al final, haciéndole una tira independiente en cadenas, por ejemplo, y ya lo anuda, o directamente le saca desde ese cinturón que vamos a hacerle, empezarlo ya con las cadenas y hacerlo todo. Pues como queráis. Desde luego más firmeza nos va a dar que lo hagamos completo. Así que si queréis, podemos empezar haciendo una cantidad de cadenas. La unimos. Hacemos la cantidad de puntos que nos salgan de todo el cuerpo. Y cuando lleguemos al final, terminamos con esa misma cantidad de cadenas con la que empezamos. Esto es lo que haremos. 50 cadenas antes de empezar a tejer en redondo. En redondo, bueno, en semicírculo, ¿vale? Porque aquí estaría abierto en la espalda. Entonces me voy a este lado de la espalda, el que tengo en el lado izquierdo, y uno esas 50 cadenas aquí en el primer puntito con un deslizadito. Y ahora voy a hacer una cadenita y voy a trabajar en punto bajo. 1, 2, porque aquí recordad que teníamos 2 vueltas en punto bajo. Ahí en medio saco el tercero. El cuarto lo saco del punto bajo. Aquí vamos a hacer solo en medio del punto y en el punto bajo. Porque bueno, queremos que nos estreche un poquito también ahora en la cintura. Vale, ahí en medio saco uno, en el punto bajo saco otro. Ahí en medio saco uno, en el punto bajo saco otro. Y así vamos a trabajar. Bueno, pues ahora estoy en un lado de la espalda. Cuando pase por aquí, por el centro de la manga, pasaré ya al delantero. Y así hasta llegar al otro lado de la espalda. Pero ya tenemos la cadenita montada para poder trabajar sobre ella. Llevo tejido, pues mira, desde las cadenas que añadimos, toda la parte de la espalda, pasado por la manga, vengo por el delantero, hacia el cruce que hicimos. Y aquí, pues, aquí vamos a coger lo que tenemos ya unido. Mira, he hecho en el punto, me faltaría hacer en el punto bajo.
en el punto, cogiendo de atrás también, en el punto bajo. Tenemos que atravesar todo esto gordito. Que como le hicimos una costurita, pues se nos queda unido. Punto bajo, en el punto bajo. Aquí había 2 vueltas en punto bajo, así que un punto y otro. Bueno, pues continúo. Voy a quitarme estas hebritas, me molesta. Por todo lo que me queda ya del delantero, manga y hacia la espalda. Cuando lleguemos al final tenemos que añadir 50 cadenas. Al final, y ahora, bueno, pues he hecho mi último punto y sumo las 50 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, hasta 50. Vamos a las 50. Ahora giramos para trabajar del revés, porque tenemos que volver hacia allá. Entonces trabajaré como por dentro del tejido, digamos, ¿no? Por la parte de revés. Tengo que trabajar esas 50 cadenas en punto bajo, hacia acá, y bueno, todo lo que habíamos trabajado en punto bajo, de nuevo en punto bajo para hacer una segunda vuelta en punto bajo. O sea que todo lo que es el cuerpo y las últimas cadenas también. Todo lo que tenemos ya, otra vueltecita más en punto bajo. Aquí, a ver que la voy a poner derechita porque ahora las tengo que trabajar del revés. Y no quiero que se me líen. A ver. Buscamos que nos queden del revés las cadenas. Ahí está. Y tenemos que subir una cadenita para poder entrar en la última, perdón, que hicimos. Y ya, bueno, pues un punto bajo en cada cadena. Y luego un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. He completado esa segunda vuelta en punto bajo y ahora vamos a girar de nuevo el tejido y estaremos de nuevo del derecho. Ahora mismo esto sería la zona donde tenemos las cadenas y la espalda. A ver, me pongo bien el hilo. Qué pena que no pueda enseñaros lo mejor. Mira, a ver, un segundito. Se me está haciendo aquí un lío. Tenemos las cadenas añadidas que eran 50. Ahora ya estoy del derecho del tejido. Entonces estoy en la zona de la espalda. Este sería mi delantero. ¿Veis que está cruzado? Y de nuevo la zona de la espalda y las siguientes cadenas. Bueno, pues estamos del derecho. Esta vuelta que vamos a hacer la vamos a repetir las veces que nos haga falta para completar el anchito que nos hace falta para la cinturilla que vamos a hacer. Bien, empezamos de esta forma. He hecho una cadenita antes de girar. En el primer punto hacemos un punto bajo, cojo hebra y en el mismo punto hago un punto alto. Bueno, salto un punto, en el siguiente un punto bajo y en el mismo punto un punto alto. Salto un punto, en el siguiente punto bajo, cojo hebra y punto alto en el mismo sitio. Y todo el tiempo así hasta quedarnos sin punto. Salto un punto, punto bajo, en el mismo punto, punto alto. Un momentito. Salto un punto, punto bajo,
y punto alto. Salto un punto, punto bajo y punto alto. Pues hasta quedarnos sin punto. De esta forma. Cuando llegue al final acabaremos con un punto bajo solo. No tendremos que hacer el punto alto, solo un punto bajo. Entonces cuando llegues al final has hecho tu punto bajo, tu punto alto, saltas un punto y el último punto lo haces en punto bajo. Vale, pero me voy a ir aquí a la cadenita esta de subida para que me quede al final del todo. Aunque esté más apretadito. Ahí. Y termino la vuelta. Pues giramos de nuevo del revés y repetimos lo mismo que hemos hecho ahora. Todo el tiempo. Una vuelta del derecho y otra del revés. Subo una cadenita. El primer punto lo hago en punto bajo, nada más. Ahora salto un punto y en el siguiente, o sea que salto el punto alto y en el punto bajo aquí en medio, mirad, se hace como un boquetito, ¿veis? Aquí en medio, en ese boquetito hago el punto bajo y el punto alto. Abro y estamos saltando el punto alto y aquí en el boquetito que se hace hago el punto bajo y el punto alto. Punto bajo y punto alto. Punto bajo y punto alto. Punto bajo y punto alto. Bueno, pues de nuevo esta vuelta que vamos del revés. Repetimos este patrón. Cuando llegue al final termino con un punto bajo, giro y repito. Todas las veces que nos haga falta. Bueno, pues un trocito, pues no sé, porque la verdad es que no lo sé hasta que no me lo vea puesto. Pero yo tengo una idea de que como luego tenemos aquí la tira con la que tenemos que anudar, pues tampoco puede ser muy anchísimo. Más o menos, pues tenemos tejido ahora mismo como 2 centímetros. Yo creo que 5 estarían bien, como mucho. Creo que 5 estarían bien. 5, 4 o 5, no sé. Teje 4 en un principio, pruebas a ver si puedes anudar bien. Y si tú ves que todavía te gusta un poquito más, pues como mucho 5, 4 o 5, ¿vale? Yo voy a ver cuánto hago. Pues si he hecho con 2 vueltas tengo 2 centímetros, con 2 más, o sea, 4 vueltas en total, vamos a tener la medida, yo creo. 4 o 5 vueltas, ¿vale? En total. Completado las 4 vueltas con la puntada y ahora vamos a hacer una vuelta. La siguiente vuelta que vamos a hacer, que estamos del derecho, es de punto bajo. Una vuelta entera en punto bajo. Ya hemos completado la vuelta, cortamos la hebra y vamos a hacer lo siguiente. Seguimos del derecho. Mira, vamos a coger, como vamos a hacer la puntada de nuevo, la del cuerpo, la chevron, aquí para alargar un poquito más el top, pues mira, coge un marcador, más o menos nos cuadra bien, porque tenemos que dejar la tira que hemos dejado para anudar aparte. Los 96 puntos centrales, pongo un marcador y cuentas 96 puntos. Y pones otro marcador. Sobre esos puntos será donde trabajemos la puntada de nuevo, la chevron. ¿Veis? El otro lazo lo dejamos también sin trabajar. Solo vamos a trabajar ahí de nuevo para alargar el tejido, pues la cantidad de vueltas que tú necesites. Yo te diré las que yo hago. ¿Vale? A ver si te ha quedado más o menos claro. Bueno, pues para que te hagas una idea, como tienes que ser un múltiplo de 12, en 96 puntos me salen 8 motivos. Y para calcular esos 96 serían 96 más 1. Bueno, pues yo me he ido a los centrales y he contado los puntos. Y lo he ido regulando el marcador. Queda como 48 a cada lado. En vez de 50 que teníamos, serían como 48 a cada lado. Se sobra 48 para la tira, 48 para la tira y en el centro 96. Pero bueno, no sé si tenéis la misma cantidad de puntos que yo. Entonces, tú intentas sacar 96 puntos del centro, lo que te sobre, para los lados. Y ahí añadimos la hebra y empezamos la puntada. Y la vamos a empezar en la vuelta número 1. Aquí, a ver, voy a quitar el marcador porque me está cogiendo una hebra de más. Y la voy a volver a poner. Ahí. Bueno, pues
Añadimos de nuevo. Yo voy a seguir con el mismo color. Y bueno, voy a empezar con vosotros, pero ya sabéis cómo sigue. Simplemente quería que supierais que solo lo vamos a trabajar en la parte que no anuda. Y la cantidad de vueltas, pues 1, 2, 3, pues ya sabes que te está dando el largo de, si repites 3 veces esas 2 vueltas, te va a dar 7 centímetros, 8 centímetros más bien. Yo estoy entre que voy a dar 2 o 3. Haré 2, me lo probaré. Y si necesito un poco más de largo, haré 3. Yo creo que será más o menos la cantidad de vueltas que tenga que dar. Queda muy bonito el cinturoncito con esta puntada. Bueno, pues estamos de nuevo del derecho, porque la vuelta de los puntos altos la haríamos del derecho. Sabéis que empezamos haciendo las 3 cadenas o el punto directamente. Voy a hacer 3 cadenas en esta ocasión y ya sabéis, sin terminar el punto alto alargado, sin terminar un punto alto alargado. Termino, en los siguientes 3 hago 3 puntos, uno en cada uno, lo que es repetir el patrón que hemos estado haciendo. 2 y 3. En el siguiente hacemos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Trabajo los 3 siguientes en punto alto alargado. 1, 2 y 3. Salto 2 puntos en el siguiente. Saco lazada, cierro, saco lazada, cierro. Cierro todo. Salto 2 puntos y de nuevo empiezo otro motivo. Tenemos que hacer 1, 2 y 3. 5 puntos. 1, 2, 5. Continuamos con 3. Y ya tenemos otro motivo. De nuevo saltamos 2. Saco y cierro. Saco y cierro. Lazada. Saco y cierro. Lo cierro todo. De nuevo salto 2 y empiezo otro motivo. Y así, bueno, pues me van a salir 8 con la cantidad de puntos que he montado. Recordaros que esta disminución de 3 se hace al principio y al final, nada más. El resto de las veces vas trabajando los puntos con el bloque, lo que es el puff en el centro, motivo, puff en el centro, motivo puff en el centro, y cuando llegues al final, bueno, te van a sobrar, como hemos hecho un múltiplo de 12, te van a sobrar sí o sí 3 puntos que serán los que cerrarás juntos. Vale, pues terminas hasta el marcador, te salen 8 motivos, giras el tejido y das una vuelta en punto bajo. Vuelves a girar el tejido y vuelves a repetir la vuelta número 1, que es esta. 2 veces, 3 veces, te lo vas probando la largura que te vaya gustando. ¿Vale? Voy a ver las que necesito yo y te comento. He repetido 2 veces nada más el patrón del chevron, de la ondita, para mi largo. Puedes hacer la cantidad de largo que tú necesites. A mí me gusta así. Y así se ve en la parte delantera. Y mira, en la parte de atrás, como lo dejamos abierto, voy a saltar un momentito la aguja. Como lo dejamos abierto, ahora os explico otra cosa que vamos a hacer. Acordaros que dejamos esta tirita para podernos atar. Entonces esto quedaría para que os ubiquéis. Mira. Vale, aquí estamos. Una lazadita. Bueno, o te lo dejas colgando como tú quieras. Haces un par de nuditos y lo dejas colgando, que yo creo que queda más mono. Así.
la espalda queda un poco descubierta si tú la quieres cerrar, pero yo no la cerraría, porque de hecho es que está hecho para que quede la espalda como un poquito en V. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer, contando, te voy a contar el punto puff, 1, 2, 3, en el cuarto, mira, 1, 2, 3, en el cuarto, ahí he puesto un marcador y otro, porque de ahí voy a sacar otra tirita, simplemente cadenas, 50 cadenas, deslizo hacia abajo. Ahora lo hago aquí con vosotras, 50 cadenas y deslizo hacia abajo con puntos deslizados para abarrar aquí en la espalda que no se nos caiga, no se nos abra completamente. Pero a la hora de ponértelo es tipo una chaquetita pero cerrada atrás. Habría que hacer la prueba si hacia adelante también queda mono, cogiéndola a lo mejor aquí un imperdible, no sé. Yo lo he hecho pensando en que te quede la espalda abiertecita, luego te lo anuda a la apertura que a ti te guste. Incluso lo puedes cerrar completamente. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, a esa altura que te indico, añadir el material. Y levantamos 50 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta 50. Tenemos las 50 cadenas. Ahora deslizamos hacia abajo, me salto la primera y a partir de la segunda hago puntos deslizados. En cada cadena un deslizado. Tenemos que hacer eso en las 50 cadenas. Y bueno, ya tengo los 50 deslizados. Y cuando lleguemos aquí, donde teníamos el marcador, donde hicimos el nudito, nos volvemos a deslizar. Vamos a hacer 2 cadenitas y cortar la hebra. Hemos terminado prácticamente ya. Voy a quitar los marcadores, vamos a anudarlo para que veáis cómo queda. Bueno, pues esto quedaría hay que rematar esas hebritas. Así. La parte de atrás. Esto, una vez que se ve en el cuerpo, se ve bastante mejor, la verdad. Pero bueno, para que tengáis idea. Lo puedes anudar más cerquita, cerrar más la farda, abrirla un poquito más, ya a tu gusto. Y bueno, las mangas, ya veis, anchitas, quedan muy monas. En general me ha gustado la combinación de colores, todo. A mí me ha gustado, no sé a ti. Tú puedes hacer tu versión en un solo color, en varios colores, como a ti te guste. Pero como siempre os digo, yo os dejo la idea. También es que me adapto al material que tengo. Porque igual este top me hubiera, no sé, coincidido que tengo material de algodón y igual lo hubiera hecho en algodón, también os lo digo. Pero como yo tengo cantidad de este material, lo quiero gastar y es como una prenda de entretiempo, me sirve también el acrílico. Así que lo he hecho en acrílico. Pero cualquier material que tengáis en casa os va a servir. ¿Vale? Bueno, pues lo que es la parte del cruce de aquí, como no me lo he puesto, me lo voy a poner y ahora hablamos, ¿vale? Porque os estoy adelantando algo que no sé realmente. Me lo pongo y ya me despido de vosotros diciendo bueno, la impresión final. Mirad, me lo acabo de poner, queda ideal, pero me da cuenta de un detalle.
Me llega, claro, me lo está probando sin atar. La medida que os di que me llegaba al ombligo, en realidad me quedaba esta medida del cuerpo encima del ombligo. Al cerrar un poco, como que se ha subido, no queda ya tan largo. Entonces ahí vamos a tener que alargar un poquito más si lo queremos más largo, ¿vale? Aquí, con esta medida que te doy, te tapa justo el ombligo, entonces yo lo quiero más cómodo. Queda muy bonito para alguien súper jovencito que pueda lucir barriga, estupendo, ¿vale? O para ponértelo con un pantalón de tirito alto también. Pero le voy a dar 2 vueltas más de la puntada del chebrón. 2 vueltas más quiero decir que voy a repetir la 1 y la 2, la 1 y la 2, ¿vale? Para que me queden 4 motivos en vez de 2. Así que vuelvo a añadir otra vez donde corté y vuelvo a empezar el patrón 2 veces más. Pero bueno, ya tenéis la versión corta es así y la que habéis visto en las imágenes del spoiler y del principio, vais a verlo con la versión larga. Pero como esto es a gusto de cada uno, en versión corta la verdad que queda más bonito. Lo que pasa, claro, yo ya no me veo con esto tan cortito. Ni por edad ni porque ya no me veo, ¿no? Pero la que pueda lucirlo, súper bonito queda en corto, ¿eh? De verdad, mucho más bonito que el largo, la verdad. Pero bueno, aquí se trata de que todo el mundo pueda llevar la moda y se adapte a cada situación, a cada cuerpo, a cada edad. Y este es uno de las prendas que se pueden adaptar a todas las edades. Simplemente tienes que alargarlo más y ya está. Por lo demás, bien. Largo de manga, bien. Escote cerrado en cruz, bien. Lo que pasa es que yo tengo que ahora rematar que me quede bonito. Aquí, ¿no? Rematar bien las hebritas y demás. Pero por lo demás, todo correcto. Simplemente alargarlo un poco más. Bueno, pues no me enrollo más. Que espero que te haya gustado y te animes a hacerlo, que merece mucho la pena. Queda muy mono. Se lleva muy poco material. Simplemente eran 3 madejitas de 100 gramos. Y aquí me ha sobrado como unos 25 gramos. O sea, con 275, bueno, y aquí también ha sobrado, con lo cual, no sé, con 250 gramos tenemos suficiente de este material que yo utilizo por lo menos. Así que se hace más o menos rápido, fácil y se lleva poco material. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.